Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo Aquaman número 12, con guión de Jeremy Adams y arte de John Timms. Espero que les guste. La historia comienza con la mirada firme de Aquaman y Hawkman, el hombre halcón, mirándose fijamente, cuando se da la orden de empezar el combate. Ambos se quedan quietos por un momento, pero luego se lanzan a atacarse mutuamente. Mientras lo hace, Aquaman piensa: algún día, cuando estas historias sean contadas a aquellos que sobrevivan, hablarán de las maravillas de los héroes que caminaron por el campo de batalla. Y para estar seguros, los relatos serán grandiosos, los acontecimientos casi increíbles. Pero de todas las batallas, solo hay una que no fue una batalla de simples mortales y héroes. No, hay una batalla que fue de algo más, de hombres que se convirtieron en dioses. Ahí vemos el primer enfrentamiento entre Aquaman y Hawkman, chocando brazo con brazo. Ambos portan sus armas tradicionales. Aquaman, su tridente, y Hawkman, su mazo. Nos movemos a 24 horas antes del inicio del torneo KO. Dentro del Nautilus, Vivienne, la dama del lago, expresa su incredulidad ante la idea de un torneo para salvar el universo. Pero le dice a Arthur que lucharán a su lado. Sam interviene y pregunta si ya ha conocido a los otros héroes, a Superman o a Hawkman. Aquaman responde que no. Titanos irrumpe con un estallido de ira y declara que odia a los pájaros. Lori, molesta también, califica la situación de insensatez y sostiene que no deberían formar parte de un juego, sino estar defendiendo los océanos. Aquaman la corta de inmediato con un no rotundo. Expresa que esas personas son sus amigos, su familia. Confía en ellos. Y si aseguran que esta es la única manera de salvar el universo, les cree. Acepta la situación tal como es y declara que hará lo que debe. Andrina afirma que su padre ganará, que lo sabe. Aquaman responde con serenidad, deseando de corazón que así sea. Ella lo detiene antes de que se marche. Luego le entrega un amuleto de la buena suerte. Aquaman le agradece, prometiendo llevarlo consigo y devolvérselo. Le pide que cuide de los demás por él. Andrina le asegura que lo hará, que haría cualquier cosa por él. Volvemos al enfrentamiento entre los dos superhéroes. Mientras vuela en dirección a él, Hawkman piensa: Aquaman, Arthur, mi aliado, mi amigo, siempre ha sido un buen hombre, un buen rey, un buen esposo, un héroe en tierra y mar. Pero igual le grita que él ha sido un guerrero a través de muchas generaciones y que Aquaman no puede ganar esa pelea. Arthur, mientras se prepara para recibir su embate, responde que las cosas han cambiado. Hawkman acelera y replica de inmediato que no han cambiado lo suficiente, mientras piensa: recientemente perdió a su amada Mera. ¿Es esa la oscuridad que percibo en él? Como un mar embravecido en plena tormenta. Aunque no importa, ¿qué esperanza tiene alguien que nada contra aquellos que vuelan? Al ver el nuevo tridente de Aquaman, Hawkman piensa: ingenioso, un arma nueva. Pero ningún arma puede detener la experiencia. Y he tenido vidas enteras de ella en asuntos de guerra. Con un rápido movimiento, le aplica un mazazo en la cara, derribándolo. Viéndolo tirado en el suelo, le dice: lo siento, amigo. Habría sido más fácil si hubiera agua alrededor, estoy seguro. Pero Aquaman responde: siempre hay agua. Columnas colosales de agua se elevan desde el suelo y se alzan alrededor del campo de batalla. Aquaman permanece firme en el centro, controlando el torrente, mientras el terreno se transforma a su alrededor. Desde el aire, Hawkman observa el fenómeno con incredulidad, escuchando cómo Aquaman le pregunta qué cree que fue lo que dio forma a los cañones que sobrevuela y a los continentes que pisa. El agua continúa desplazándose con una fuerza abrumadora, mientras Aquaman afirma que la humanidad existe únicamente porque el agua decidió retroceder. Aquaman se eleva impulsado por columnas de agua que se disparan hacia el cielo. Fija la mirada en Hawkman y le dice que vuele y que lo haga tan rápido como pueda. Hawkman se aleja mientras observa el entorno transformarse y piensa: algo va mal. Nunca ha tenido ese nivel de poder para controlar tanto como lo hace. El agua, suficiente para llenar el aire, para reducir la distancia entre nosotros. Finalmente, mientras observa cómo Aquaman se le acerca,
montado sobre la cresta de una gigantesca ola. Se pregunta cómo puede ser eso posible. La masa descomunal de agua se desploma con violencia sobre él, cerrándose sobre todo el espacio. Hawkman, mientras se sumerge, incapaz de controlar sus movimientos, piensa: por todas partes, agua. Me estiro, intento subir, pero ¿qué dirección es arriba? Y ahora lo sé. Este no es el amigo que conocía. Aquaman se le acerca para matarlo, pero Hawkman no puede reaccionar, solo puede pensar: esto es algo distinto, algo primordial, algo caótico. No puedo respirar. No puedo. ¡Shayira! El primer round llega a su final. Knockout. El cuerpo de Hawkman se hunde en la masa de agua y su figura se desvanece por completo, perdiéndose en el abismo líquido. En ese mismo instante, una explosión incandescente estalla en el centro del escenario. El corazón de Apokolips surge y libera su energía con violencia desbordante. Aquaman permanece en pie, firme, mientras la oleada de poder lo atraviesa y lo envuelve. El agua burbujea a su alrededor, cargada de relámpagos y fuerza primordial, llenando al Rey de los Siete Mares con un poder aún mayor. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Liga de la Justicia, para el interludio. Booster Gold, o más bien Darkseid, se muestra envuelto en energía Omega mientras afirma: es hora de deponer las armas y enfrentar lo inevitable. World Forger le responde: Darkseid, temes enfrentarme directamente, así que usas a Booster Gold como tu marioneta. Booster Gold lo ataca con una descarga de energía que World Forger bloquea con su hacha. Mientras lo ataca le dice: Darkseid no le teme a nada. Este tonto es solo un recipiente para mantenerte a raya. World Forger levanta su hacha sobre su cabeza y, preparándose para contraatacar, le responde: si es Booster lo que quieres, entonces Booster es lo que tendrás. World Forger libera su poder y la Watchtower estalla en un destello de energía. De inmediato, múltiples versiones de Booster Gold irrumpen en escena desde todos los ángulos, cayendo desde el aire y avanzando por los pasillos, rodeándolo todo. Algunas son reconocibles, otras no tanto. Al ver a su contrincante, una de las versiones comenta lo mal que se le ve, otra señala lo delgado que está, y se pregunta si estará a dieta. Una tercera le dice al resto que ese tipo necesita un cambio de imagen, permanente. Booster Gold, o Darkseid, intenta cubrirse del ataque, mientras exclama con desprecio: ustedes no son nada. Nada para mí. Nada para Darkseid. Nos movemos de vuelta al torneo, al round 2. En el vacío del espacio, entre fragmentos de roca flotando entre descargas de energía, Hawkman se lamenta en silencio, arrodillado sobre un peñasco suspendido. Con su casco en el suelo piensa: ahora que he fallado, nada de esto se siente correcto. ¿Cómo puedo enfrentarme a algo tan elemental? Arthur se ha convertido en algo más, algo parecido a un dios. Lo interrumpe alguien. Carter levanta la cabeza y la gira en dirección al lugar del origen del sonido. Y reconoce delante de él al dios Horus, quien le dice: hace mucho tiempo descansé en Thanagar. Desde allí llamé a tus ancestros para que hicieran de ese mundo su hogar. A través de sangre y esfuerzo lo hicieron. Le dije a tu esposa, Shayira, que encontraría otro lugar, otro hogar. Y para aquellos que aún creían, los llamaría a un nuevo mundo. Como comentario, esto se vio en Green Lantern Corps número 3. Dime, Katar Hol, ¿aún crees? Carter, levantando la mirada, responde que sí, a lo que Horus contenta: entonces álzate, serás mi guardián, como Kal Moran en el pasado. Tú guiarás el camino y, a cambio, te concederé mi poder. Volvemos con Aquaman, quien también está flotando en el espacio, observando la misma destrucción. Cerca de él un faro y una cabaña se mantienen en pie sobre un bloque de tierra. Aquaman piensa: algo no está bien. Esta energía caótica que ha impregnado esta realidad lo ha impregnado todo, incluso el blue, el azul.
No la controlo tanto como antes. Está empezando a controlarme a mí. De pronto se ve de nuevo dentro del agua, atrapado por un remolino, y se pregunta: ¿qué? El agua está siendo expulsada. ¿Pero cómo? La fuerza necesaria para lograrlo tendría que ser increíble. De pronto aparece Hawkman, más radiante que nunca, que se le lanza encima, mientras le grita que volverá a intentarlo. Mientras recibe los ataques de Hawkman, Aquaman piensa: puedo sentir la energía que emana de él. Hawkman, Carter, mi amigo. El impacto me lanza por los aires con tanta fuerza como mi combate con Dagon. Sea lo que sea que lo posea, ahora tiene un poder increíble. Cree que tiene ventaja manteniéndome en el cielo. Está tan equivocado. Hawkman sujeta a Aquaman con fuerza mientras se eleva con él, cada vez más alto, y se disculpa, convencido de que su causa es justa. Le dice que ha recibido el poder necesario para poner fin al conflicto, salvar el planeta y conducir a su pueblo hacia un nuevo mundo. Le advierte que no sirve de nada luchar, ya que allí arriba no hay agua que Arthur pueda usar. Pero Aquaman no se inmuta. Sin siquiera moverse, hace que el cuerpo de Hawkman se estremezca. Gotas de agua aparecen rodeándolos, mientras la sangre empieza a abandonar su cuerpo. Carter le pregunta qué está haciendo, ya que no puede moverse. Arthur con calma le responde: te lo dije, viejo amigo. Siempre hay agua. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a The Myth Soldier. Aquaman luego lo suelta, dejándolo caer, y se lanza sobre él, acelerando su caída. Mientras ambos se dirigen a toda velocidad a la superficie del planeta en destrucción, Aquaman piensa: él todavía no lo entiende. No sé si alguien lo entiende realmente. No importa cuánta fuerza tengas. Yo tengo el poder del azul, la conexión con toda el agua de la galaxia. La misma agua que compone hasta el 60% del cuerpo de Carter. Carter puede tener el poder de un dios, pero mientras su corazón siga bombeando sangre, entonces puedo dejarlo tan quieto e inmóvil como un estanque. Finalmente, mientras ambos se estrellan sobre la superficie del planeta, Aquaman termina con una última frase: yo soy el Dark Tide, la marea oscura. Haciendo referencia a su nueva serie de DC All-In, donde consiguió su nuevo poder, la hidroquinesis. Si deseas que retome esa serie y la continúe, dímelo en los comentarios. El combate termina en un estallido final de agua y energía. Hawkman yace derrotado, mientras la influencia divina se disuelve. Aquaman permanece firme, envuelto por el azul, habiendo impuesto su victoria, con dominio absoluto. Fatality. Perdón, knockout. La ronda concluye, el torneo continúa, y se nos cuenta que en el próximo número de DCKO veremos Wonder Woman contra Lobo, y en el de Aquaman veremos a Mera en su misión por salvar Atlantis. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.